Muy buenos días. El día está maravilloso. Es domingo, día del Señor. Tercer domingo de Cuaresma. La gracia del Señor nos participa y nos anticipa una misericordia grande. Hoy se nos habla de los 10 mandamientos, unas leyes, unos preceptos, no para cumplir al pie de la letra como autómatas, sino para experimentar la gracia de Dios a través de ellos, en el amor al prójimo, pero sobre todo en esos 3 primeros mandamientos que nos invitan a amar a Dios por encima de todas las cosas. También hoy se nos habla del templo. Por eso hoy estoy aquí, en nuestro templo, la Conversión de San Pablo de Valdesalor. Aquí es donde la gente se convoca como comunidad cristiana, como miembros activos de la iglesia, como discípulos de Cristo, para cultivar ese amor por el templo eucarístico que es Cristo nuestro Señor. Por eso hoy estamos convocados para que tú y yo vivamos y reasumamos nuestra responsabilidad, nuestro respeto. Qué bonito es poder llegar al encuentro con el Señor, atravesar esas puertas que nos invitan al amor permanente de Dios que está expuesto 24 horas diariamente en el Santísimo, en la reserva eucarística, en el Sagrario. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios por encima de todas las cosas, no podemos olvidarnos de que es Dios mismo quien nos ilumina, quien nos bendice, pero también quien nos invita a amarle siempre y para siempre. Que la gracia de Dios nos anime cada día a vivir en ese evangelio que todos los días tú y yo reflexionamos. Hoy vamos a darle gracias al Señor por las personas que están cumpliendo años, por todas las personas que inician sus labores cotidianas, especialmente por aquellos que trabajan, por aquellos que iluminan también la vida de sus hogares y de sus familias en un momento de descanso para compartir en la unidad familiar. Celebramos los cumpleaños hoy de Paola Guevara, de María Ivonne Castro Ramírez, de Milena Rojas, de Xiomara Quevedo, de Geraldine Montoya, de Dairian Suárez, de Nicole Stack, de John Franklin Gómez Ortigosa, de Angie Vizcaíno, de Pilar Mayusa, de Jaime Fierro, de Jefferson Castro y de todas las personas que se me escapan por una u otra razón. Recordamos que mañana, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Pero es un día en donde no simplemente es para hacer marchas y para dar gritos de querer ser iguales a los hombres, porque de por sí, para los ojos de Dios, todos somos iguales. Es un momento para recordar que no existe un 8 de marzo, porque todos los días es el Día de la Mujer. Hoy el Señor nos lo dice. El templo sagrado, el templo que es el cuerpo de Cristo, nos alimenta, nos comparte, se reúne con nosotros y se reparte entre todos y cada uno de nosotros, porque Él quiere que todos nos salvemos, que todos le amemos y que todos vivamos en la paz y en la unidad de ese santísimo amor que Cristo nos regala siempre. Amén. Iniciemos este día de reflexión con mucho amor, con mucha paz y con mucha alegría. Señor Jesús, tú eres la piedra angular, el templo santo donde me refugio y abandono totalmente en tu divina presencia, para que puedas sanar, liberar, restaurar y reparar mi vida. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Rige mi vida y condúceme a las fuentes tranquilas de tu divino amor. Aquí estoy, para hacer tu voluntad. Haz de mí lo que tú quieras. Mi hermano o mi hermana, ¿te has puesto a pensar cuál es el culto nuevo que prefiere mi Señor Jesús? La escena de hoy resulta incómoda para aquellos que tienen una idea tuya, mi Señor Jesús, dulzona, blandita y siempre sonriente y condescendiente. Pero también para otros muchos que no saben explicar que tú, mi Señor Jesús, hagas un látigo y actúes con esa violencia. Pero hay que decir que tú, mi Señor Jesús, te enfadas unas veces en los evangelios, en este caso de modo muy llamativo, volcando mesas, rompiendo jaulas, desparramando monedas por el suelo. Es increíble, pero cierto. A primera vista, esta reacción sería contra esa especie de mercado a la entrada del Sagrado Templo de Jerusalén, similar al que encontramos a las puertas de muchos santuarios,
basílicas, catedrales, ermitas o lugares de peregrinación. Si esto fuera así, resultaría que mi Señor Jesús la emprende con gente sencilla y más bien pobre, que se ganaba la vida de ese modo sin tener la más mínima conciencia de que aquello pudiera estar mal. No hay nada similar en el resto de los evangelios. Y por otra parte, quienes se sienten molestos y reaccionan contra aquel revuelo no son los vendedores, sino las autoridades religiosas que deciden darle muerte por eso. Esto quiere decir que la cosa tiene mucho más fondo y que hay que tener en cuenta la historia de Israel y el significado de su templo, construido y reconstruido con tantos esfuerzos, así como el mensaje de varios profetas anteriores a mi Señor Jesús, referidos al culto y al templo para poder entenderlo. Y más increíble aún, la decisión de construir aquel edificio, templo, se debió al rey David, que con su mejor buena voluntad quiso seguir el ejemplo de los pueblos y religiones de alrededor. El templo reflejaba el poderío y la riqueza de una nación y de sus reyes. En la práctica, su construcción suponía un plus de impuestos y de trabajadores dedicados a ello. Así que la decisión de David no recibió la aprobación de Dios por medio de sus profetas. Ocurre tantas veces. El hombre hace cosas por Dios y para dar gloria a Dios, pero sin contar con Dios. Y también eso de hacer lo que hace todo el mundo, los otros pueblos, los demás, como si fuera un criterio suficiente y aceptable. ¡Wow! Hasta que comenzó su construcción. Y mientras Israel peregrinaba hacia la tierra prometida, Israel llevaba con su campamento una tienda de campaña llamada Tienda del Encuentro, que simbolizaba la casa, presencia de Dios en medio de ellos. Dios, con aquella tienda, experimentaba el calor, las tormentas, el viento, los ataques de enemigos. A la tienda se acercaba Moisés para orar y buscar continuamente la voluntad de Dios. La tienda del encuentro expresaba que Dios estaba con ellos en medio de su vida cotidiana, en sus luchas, necesidades, fiestas y decisiones. Y todos tenían libre acceso a aquel lugar. Era pues un Dios en medio de la vida. No había riquezas, ni adornos, ni condiciones especiales, la pureza, para estar en la presencia de Dios. Sí que estaban los levitas, que se encargaban de ordenar y organizar las celebraciones comunitarias. Es sorprendente. Una vez construido, poco a poco el templo se fue convirtiendo en un lugar lleno de riquezas, con su banco incluido y centro de la actividad económica del pueblo. Fue surgiendo también un grupo dirigente de sacerdotes como intermediarios absolutos de cualquier oración, ofrenda, ceremonia que se quisiera dirigir a Dios. Y así, según la aportación económica de cada uno, tenían lugar ceremonias más o menos lujosas y derechos a la protección y bendiciones de Dios, etc. Los pobres, por su parte, empezaron a ser arrinconados y a quedarse bastante al margen, fuera de ese Dios del templo. Para acceder a Dios, era necesario haber estudiado y aprendido bien sus mandamientos, el decálogo que hoy en la Eucaristía escucharemos en la primera lectura, junto con otros muchos preceptos y prohibiciones complementarias que se fueron añadiendo con el paso del tiempo, 613 para ser más exactos. Ciertas personas y grupos quedaban excluidos de la relación con Dios, los que no aprendían tantas leyes y prohibiciones, los pecadores que no las cumplían, los enfermos y los pobres eran considerados maldiciones de Dios, las mujeres que pintaban menos que los varones. Y aún más sorprendente, quizá lo más serio fue que para encontrarse con Dios había que acudir a su casa, y Dios se alejaba de la vida cotidiana. Había días religiosos, un lugar religioso, personas religiosas, objetos religiosos, y sobre todo se separaba en la práctica algo que había quedado unido en la alianza y en el decálogo, que la relación con Dios, los 3 primeros mandamientos, era inseparable de la justicia y de las relaciones con los otros hombres, resto de mandamientos.
Las autoridades religiosas fueron regulando cómo hacer una ofrenda, una limosna, cuál y en qué cantidad, los rezos oficiales, cómo estar purificados, etc., con toda una serie de rituales establecidos. Y Dios pareció convertirse en una especie de dispensario de favores. Se ganaba el perdón o el favor o las bendiciones de Dios, ofreciéndole lo que fuera necesario: dinero, rezos, ofrendas, peregrinando, haciendo ayunos y sacrificios. Un mercado, vamos. ¡Ah, caramba! Así que es comprensible que tú, mi Señor Jesús, te sintieras profundamente enfadado. Aquello era una auténtica manipulación de Dios y de su voluntad. Su gesto profético cuestiona, rechaza, anula todo lo que se había construido en torno al culto, el modo de entender la religión, la casta sacerdotal, la relación con Dios, la idea de Dios, el propio templo. En definitiva, todo. Su gesto no iba tanto contra los vendedores y cambistas, sino contra lo que ellos significaban, consentido por las autoridades que recibían su parte de ese comercio. Lo que debiera ser casa de Dios, lugar de acogida y encuentro de los hermanos y transformación de la vida, se ha convertido en un mercado de cueva de ladrones. Mi hermano, mi hermana, la propuesta de mi Señor Jesús parte de un Dios de la vida, un Dios en medio de la vida, un Dios con nosotros, un Dios que quiere otra vida para nosotros, especialmente para los que están peor, y quiere un culto en espíritu y verdad, como le dijo a la samaritana. Es decir, tú, mi Señor Jesús, quieres que convirtamos en sagrados todos los momentos de la vida, como hiciste tú, lo cual no quita que tengamos días especiales de fiesta. Porque si no me encuentro con Dios en mi vida ordinaria, en las cosas que me ocupan y preocupan, y en el modo de hacerlas, tampoco me encontraré realmente con Él, en este templo, ni en ningún otro. Esto apunta a un estilo de oración bien determinado, en el que ahora no entramos. Tú, mi Señor Jesús, quieres que culto y estilo de vida vayan de la mano, que lo que vivo, lo que hago y lo que me pasa me lleve al culto, a la oración y al revés. Para ti, mi Señor Jesús, el hombre es el verdadero templo de Dios. La casa de Dios está en los hombres. Cada uno de nosotros está habitado en el interior, allí donde se toman las decisiones importantes, donde están escritos nuestros valores, donde habla nuestra conciencia. Es el lugar de encontrar a Dios. O sea, que no es un sitio donde hay que ir, sino un espacio donde hay que recogerse. Mi hermano, mi hermana, que la mejor y más necesaria ofrenda que podamos presentar al Padre sea nuestra entrega por vosotros. Así nos lo recuerdas tú, mi Señor Jesús, en cada Eucaristía. Es lo que hacemos en memoria tuya. El encuentro con Dios, por tanto, pasa por la entrega y cuidado de los hermanos y la comunión con ellos. Mi hermano, mi hermana, elimina, suprime, borra todas las barreras y diferencias para acercarte a Dios. No hay unas personas ni otras más sagradas, ni personas excluidas, ni más condiciones para encontrarnos contigo, mi Señor Jesús. Que nuestra pobreza, nuestra humildad y nuestro deseo de hacer en todo tu voluntad, eso sí es lo que tú quieres, mi Señor. Mi hermano, mi hermana, a Dios no se le manipula, ni se le compra, ni se le sacan favores con ofrendas, sacrificios, rituales, rezos. Dios es Dios, y Dios no se vende tan barato, ni el amor tiene condiciones. ¿Te doy y tú a cambio? No. Realmente yo no tengo nada que ofrecer a Dios, porque todo me lo ha dado Él. Todo es suyo. Aunque sí puedo expresarle mi cariño y mi confianza, poniendo a su disposición algunas o muchas de las cosas que de Él he recibido, a su disposición o a la de los hermanos.
Es maravilloso. Nos quedamos, pues, con la invitación a revisar nuestra espiritualidad, nuestro modo de relacionarnos con Dios, según todos estos criterios de mi Señor Jesús. Buenos días. Dios te bendiga hoy y todos los días de tu vida. En el amor de Cristo le damos gracias porque al reflexionar en el día de hoy la grandeza de lo maravilloso que es el templo de Dios, el cuerpo místico de Cristo, su sangre preciosa que nos ilumina y nos bendice, hacemos una oración para sanar internamente con Él y para pedirle y para invocarle que nos ayude en todo momento y en todo lugar. Padre de bondad, te bendigo y te alabo y te doy gracias porque por tu amor nos diste a tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque a la luz del Espíritu comprendemos que Él es la luz, la verdad y el buen pastor, que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Hoy, Padre, te quiero presentar delante de ti a estos hijos tuyos. Tú los conoces por su nombre y conoces las heridas de su historia. Tú conoces su corazón. Pon tus ojos de Padre amoroso en sus vidas. Tú conoces todo lo que ellos han querido hacer y no han hecho. Conoces también lo que hicieron o les hicieron lastimándole. Tú conoces sus limitaciones, sus errores y sus pecados. Conoces los traumas y complejos de sus vidas. Hoy, Padre, te pido que por el amor que le tienes a tu Hijo Jesucristo, derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de ellos, para que el calor de tu amor sanador penetre en lo más íntimo de sus corazones. Tú que sanas los corazones destrozados y vendas las heridas, sánales aquí y ahora de su alma, de su mente, de su memoria y de todo su interior. Entra en ellos, mi Señor Jesús, como entraste en aquella casa donde estaban tus discípulos llenos de miedo. Tú que apareciste en medio de ellos y les dijiste, paz a vosotros. Entra en sus corazones y dales tu paz. Llénales de tu amor. Sabemos que el amor echa fuera el temor. Pasa por su vida y sana sus corazones. Sabemos, Señor Jesús, que tú lo haces siempre que te lo pedimos, y te lo estoy pidiendo con María, nuestra Madre, la que estaba en las bodas de Caná cuando no había vino, y tú respondiste a su deseo, transformando el agua en vino. Cambia sus corazones y dales un corazón generoso, un corazón afable, un corazón bondadoso. Dales un corazón nuevo. Haz brotar en cada uno de ellos los frutos de tu presencia. Dales el fruto de tu Espíritu, que es amor, paz, alegría. Haz que venga sobre cada uno de estos hijos tuyos el Espíritu de las bienaventuranzas, para que puedan saborear y buscar a Dios cada día, viviendo sin complejos ni traumas junto a los demás, junto a su familia, junto a sus hermanos. Te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo hoy en la vida de cada uno de estos hijos tuyos. Te doy gracias de todo corazón porque tú los sanas, porque tú los liberas, porque tú rompes sus cadenas y les das la libertad. Gracias, Señor Jesús, porque ellos son templo de tu Espíritu y ese templo no se puede destruir porque es la casa de Dios. Te doy gracias, Espíritu Santo, por su fe. Gracias por el amor que has puesto en cada uno de sus corazones. Qué grande eres, Señor Dios, trino y uno. Bendito y alabado seas, Señor. Que el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Nos vemos mañana. Dios les bendiga.